Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Lavaco de Pinzón. Eh, Soy contador público titulado. Me desempeño como instructor del SENA. Para mí es un gusto saludarlos y la idea es hablar sobre presupuestos. Este video está enfocado a hablar sobre un método para pronosticar las ventas denominada mínimos cuadrados. Pero vamos a intentar hacer un video práctico utilizando la herramienta Excel. Pero bueno, no es malo acordarnos de presupuestos, tener en cuenta que es un plan de acción dirigido que se utiliza para cumplir una meta prevista, que se expresa en valores en términos financieros, que se debe cumplir en determinado tiempo, como lo decíamos anteriormente. También decíamos que dentro de los presupuestos de operación existen diversidad, como es el caso del presupuesto de ventas, presupuesto de consumo, presupuesto a nivel de inventario, presupuesto de compras, presupuesto de costos, etcétera. Pues bien, vamos a hablar de el método de mínimos cuadrados, método estadístico. Los mínimos cuadrados son un método para proyectar las ventas. Este método me permite planificar las ventas futuras, determinarlas muy aproximadamente. Para poder realizar estos métodos, este método de pronosticar ventas, yo debo tener información anterior. Ejemplo, vamos a hacer un método utilizando la herramienta Excel. Por acá yo tengo una herramienta Excel en donde vamos a determinar, calcular las ventas, digamos que del año 2016, pero que tenemos conocimiento de 4 años anteriores de las unidades que nosotros vendimos, que la empresa vendió. Es decir, este dato nos lo pueden dar en contabilidad, nos pueden determinar cuántas unidades se vendieron en los años anteriores para yo saber cuántas unidades voy a vender en el año futuro. Bueno, bien, para poder calcular este método ya nos dimos cuenta que aparecen unas fórmulas A y B, que son unos ordenadores. Se debe aplicar una formulita que se calcula Y igual a A más BX, en donde Y la podemos denominar las ventas de la empresa. Aquí lo tenemos en el cuadrito. A y B son las ordenadas a calcular, a despejar, a determinar. Esto nos va a dar es unidades. Y X es el año de información que yo tengo y el año el que yo puedo reemplazar. Es decir, el año de información que necesito determinar, el año que yo puedo calcular. Entonces, en este caso, año que yo necesito la información. Digamos que tenemos aquí el año 2012, que aquí tenemos el año 2013, que aquí tenemos el año 2014 y aquí tenemos el año 2015. Supongamos que el departamento de contabilidad nos suministró unidades, 41.714 unidades, que vendió en el año 2012 41.714 unidades, que en el año 2013 se incrementó a 43.040, que en el año 2014 se pasó a 46.108 unidades y que en el año 2015 fueron 48 unidades. Estas unidades nos determinan en un tiempo, están determinadas en un tiempo. En un tiempo está diciendo que yo tengo 4 años, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. En estos 4 años tengo X años de información, 1, 2, 3, 4 años. Y Y dice que son las ventas. Eso quiere decir que este es el mismo Y, las mismas ventas. ¿Cierto? Que para el año 1, que es el 2012, tengo 40.714 unidades vendidas, que para el 2013 tengo 43.040, para el 2014 46.108 y para el 2015 48.000.
¿Ya? Fíjese que esta empresa es uniforme, está en crecimiento la venta, luego se puede aplicar el método de mínimos cuadrados. Cuando, cuando es muy variable, varía mucho la cantidad de ventas en el año, pues el pronóstico no es el mejor. Recordando que los pronósticos para calcular las ventas son muchos. Uno es el mínimos cuadrados, que es el que estamos viendo. De pronto podemos ver otros más adelante, que es el coeficiente estacionario, eh, la variación absoluta y la variación relativa. Este método de mínimos cuadrados se aplica anual, es decir, para calcular, yo quiero que calcular en el 2016 cuántas unidades son las que voy a vender. No sé cuántas unidades voy a vender. Bien, es lo que estamos averiguando, es lo que nos va a decir la fórmula, cuántas unidades vamos a vender en el 2016 y de pronto 2017, 2018, pero ya después de 4 años se distorsiona la información. Bien, este sería el método de mínimos cuadrados. Simplemente vamos a despejar aquí, vamos a completar nuestro cuadrito aquí, en donde dice que x al cuadrado, calcular x al cuadrado, es decir, aquí tenemos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. X al cuadrado, aquí tenemos x, lo aplicamos al cuadrado. Y x por y, pues simplemente nos va a decir que este es x y este va a ser y. Y aquí pues vamos a jalar un poquitín y nos van a salir x por y de cada año. Quiere decir que 2 por 43,040 son 86,080. 3 por 46.108 a 138,024 y así sucesivamente. Lo que nos queda simplemente es pronosticar cuántas unidades se van a vender en el año 2016. Simplemente hagámosle caso a la fórmula. Fíjense que la fórmula nos pide sumatoria de y, sumatoria de x, es decir, aquí simplemente vamos a sumar y nos van a aparecer las sumatorias. Entonces sumatoria de x va a ser 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Es decir, aquí tenemos esta parte en la que aparece la información. Bien, aquí ya tenemos prácticamente las sumatorias. Pero tenemos aquí una inquietud. La inquietud me dice que es n, ¿cierto? ¿Verdad? Mira, acá lo tenemos. Entonces, n ¿qué será? N sería el número de periodos conocidos. Número de periodos conocidos. Periodos conocidos. Pues para tener en cuenta porque la formulita nos va a aparecer aquí n. Bien, pues como ya lo tenemos, vamos a tener aquí n número de periodos conocidos y empezamos a despejar. Bueno, entonces, empecemos. Vamos a dejar toda la historia. A es igual a la sumatoria de y. La sumatoria de y aquí dice que son 178,862. Entonces simplemente sería 178,862 por la sumatoria de x cuadrado, 30. ¿Cierto? Dejemos la historia y luego hacemos el cálculo. Menos la sumatoria de x por sumatoria de x por y. O sea, 10 por sumatoria de x por y, 458,118. Listo, aquí ya tenemos la fórmula y simplemente aquí digamos hacemos esta operación y luego hacemos nuevamente aquí en el denominador. N, ya dijimos que n es el número de periodos conocidos, o sea 4. Entonces 4 periodos por sumatoria de x cuadrado, 30. Y aquí sería entonces nuevamente menos. Y aquí sería sumatoria de x por x, o sea 10 por 10. Bien, ya teniendo aquí esta fórmula, pues simplemente vamos a determinar esto y decimos que sumatoria de y, o sea que sería 178,862 por 30, que sería sumatoria de x cuadrado, ¿verdad? Menos sumatoria de x, que sería 10, correcto, sumatoria de x, que sería 10, por sumatoria
de x por y, 458, 118, ¿correcto? 118, y esto me da la suma de 784. Ahora, por la sumatoria de, esto es igual a, hacemos ahora el denominador, ¿cierto? Entonces el denominador nos dice que esto es igual a la sumatoria, a n, perdón, n que sería 4, ¿cierto? Por la sumatoria de x cuadrado, o sea 30, ¿cierto? Menos, aquí tenemos sumatoria de x por sumatoria de x, o sea 10 por 10, 10 por 10, y terminamos. Quiere decir que ya tenemos nuestro primer despeje, 39.234 unidades. Esas 39.234 unidades son las unidades que nosotros queríamos determinar. Bien, aquí ya podemos hacer de la misma manera B, ¿cierto? Entonces simplemente nos vamos para B, correcto, y vamos a hacer lo mismo. Decimos que B es igual a sumatoria de x por an, perdón, que sería entonces 4, dejemos la historia, por sumatoria de x por y. Entonces sumatoria de x por y daría 458, 118, ¿cierto? Eso aparece 458, 118, ahí nos está apareciendo ya. Y aquí menos sumatoria de x, en este caso la sumatoria de x sería 10, por la sumatoria de y, en este caso sería 178.862, ¿correcto? Y pues aquí simplemente vamos a hacer lo mismo, simplemente aquí el denominador también lo calculamos, y en el denominador nos está diciendo que el denominador es igual a ¿qué? A n, que sería 4, por sumatoria de x cuadrado, en este caso sería 30, ¿cierto? Menos x por x, 10 por 10, 10 por 10, sumatoria de x por x. Entonces fíjense que aquí ya tenemos nuestras fórmulas. Bien, entonces las despejamos. Vamos a despejarlas en donde vea que es igual. B es igual nuevamente a 4, ¿cierto? Entonces hagámosle aquí la formulita 4, ¿cierto? Por sumatoria de x por y. Sumatoria de x por y, 458, 118, ¿cierto? Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, sumatoria de x por sumatoria de y, 10 por 178, 862, 10 por 178, 862, y cerramos paréntesis. Aquí ya me aparece el valor, ¿correcto? Bien, continuemos. El denominador me dice que este es igual a, abrimos paréntesis, n, que sería 4 nuevamente, por x cuadrado, y x cuadrado es 30, por 30, ¿verdad? Cerramos paréntesis, menos x cuadrado 30, menos sumatoria de x por sumatoria de x, es decir, 10 por 10, 10 por 10, y cerramos paréntesis y me da también 20. Entonces esto sería igual a este dividido en este, y me va a dar 2192. Aproximémoslo a enteros. 2192. Estos 2192 simplemente lo determinamos aquí y lo aproximamos, que me dé enteros, 2193, y reemplazamos. Fíjese que nos quedaría ya fácil. Y es igual
¿cierto? AA, en este caso sería 39.234 más B, 2.193 por X, ¿cierto? Estamos reemplazando esta fórmula. Y es igual a más BX, ¿verdad? Fíjese, Y a 39.234 más 2.193X, ¿cierto? En conclusión, entonces, ¿cómo quedaría? Y es igual a 39.234 más, abrimos paréntesis, 2.193 por 5, ¿cierto? Entonces aquí le colocamos por 5. ¿Por qué por 5? Fíjense una cosa, año 1, año 2, año 3, año 4, y el año que vamos a resolver es el año quinto, entonces por eso es por 5. Entonces aquí nos va a aparecer ese valor. Entonces este cálculo simplemente lo determinamos y nos da el valor de unidades que se van a vender. Es decir, se van a vender 50.199 unidades. En conclusión, en el año 2016 se van a vender 50.199 unidades. Estas 50.199 unidades se determinaron por el método de mínimos cuadrados. Bien, entonces, concluyendo, uno de los métodos para pronosticar las ventas es el método de mínimos cuadrados. Es un método estadístico, me permite calcular las ventas futuras, en este caso del año 2016, utilizando conocimientos de ventas pasadas, es decir, para el 2012, 2013, 2014, 2015 nos dieron unos valores a calcular y determinamos las ventas. Fíjese que este 5 lo reemplazamos, esta X la reemplazamos por 5, es decir, es el quinto año que vamos a utilizar. Simplemente se terminan los años, las unidades, y se despeja XY, X cuadrado y X por Y. Y siempre se va a utilizar el vector Y igual a más BX, que es el que nos va a determinar aquí. Y igual a más B, A más BX. Nos da el valor de A, el valor de B, y nos da el pronóstico de ventas para el año 2016. Fácil, ¿verdad? Es simplemente determinar cuántas ventas. Este método de mínimos cuadrados, utilizando la herramienta Excel, pues sencillo, pero hay unas formas también prácticas, directas, utilizando el Excel financiero. Sale ya directamente el cálculo del método de mínimos cuadrados. Bien, esto también hay que tener en cuenta que no solamente se utiliza el método de mínimos cuadrados, también decíamos que hay el método de coeficiente estacionario, que más que todo se aplica, es un cálculo muy parecido, pero se pueden hacer para proyecciones mensuales. Variación absoluta y variación relativa. Fácil, espero les haya gustado la explicación, sencilla. Por ahora no es más. Esperemos vernos nuevamente en un próximo video. Les agradezco mucho la atención prestada. Nuevamente mi nombre es Álvaro Lavaco de Pinzón. Para servirles, muchas gracias y espero les haya gustado la explicación.